Buenos días, tardes o noches. En este video vamos a explicar los ejercicios de DL. El equipo está compuesto por Cristian Concle González, Cleomari García Cocón, Jonathan Witzcanché, Jairo López Velasco y Alan Miercupul. Esto es para la unidad de aprendizaje de base de datos 2, a cargo del profesor Joel Flores Escalante. Iniciando con el ejercicio 6.3, este nos pide obtener los nombres de todos los trabajadores en el departamento de accounting. Es una consulta muy sencilla, en donde solamente vamos a necesitar del select, el from y el where. En el select va el nombre de las columnas que se van a mostrar en nuestra tabla resultante. Esta es la de first name y la de last name, ya que nos piden los nombres. Entonces yo consideré el nombre y el apellido. En from va la tabla con la que queremos trabajar, o sea, la tabla donde vamos a sacar esa información. En este caso es en la tabla de worker. Y por último tenemos el where, que equivale a la condición que nos permite solamente seleccionar ciertos datos de la tabla. Como en este caso solo nos pide los trabajadores en el departamento de accounting, entonces como condición debe estar el nombre de la columna de department que sea igual a accounting. Y como resultado obtenemos esta tabla en donde solamente se va a mostrar el nombre y el apellido. Y pues en nuestra base de datos únicamente estas tres personas cumplen con el requisito de pertenecer al departamento de accounting. El ejercicio 6.4 nos pide obtener una lista alfabética de nombres de todos los trabajadores asignados al proyecto 1001. Para empezar, tenemos que hacer referencia a las columnas que queremos que tenga la tabla. En este caso, ocupamos de las columnas First Name, Last Name y Project Number. En este caso, Project Number es para ver que si estemos correctos. No es necesario llevarla. El from tenemos que hacer referencia a las tablas en las que están estas columnas. En este caso es worker y assign. Y el where son las condiciones que queremos que lleve la tabla. En este caso ocupamos la condición de que los IDs de empleados sean los mismos a los de worker para que coincidan estos datos y sea una tabla correcta. Y la otra condición AND nos dice que el número del proyecto debe ser el 1001. Y ahora para generar el orden alfabético tenemos que hacer el order by por la columna first name de manera ascendente y de esta manera nos quedaría la tabla obtenida. Está de manera ascendente y son los nombres de los trabajadores asignados al proyecto 1001. Ejercicio 6.5. En este ejercicio nos piden que obtengamos el nombre del empleado en el departamento Research que tenga el salario más bajo. Pues para empezar con este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el nombre y en este caso también se seleccionó el apellido del empleado. ¿De dónde? Pues de la tabla Worker. También tenemos que filtrar los resultados para incluir solo aquellos empleados cuyo departamento sea Research, que es el departamento de la investigación, y ordenar los resultados en orden ascendente según su salario. Utilizamos Limit 1 para obtener solo el empleado con el salario más bajo en el departamento de investigación. El resultado será el nombre del empleado con el salario más bajo en el departamento de investigación. En este caso, el resultado sería Amanda, ya que tiene el salario más bajo en el departamento de investigación. Ejercicio 6.6. Obtenga detalles del proyecto con el presupuesto más alto. Para la realización de este ejercicio tenemos dos instancias.
La primera instancia selecciona todos los campos de la tabla project gracias a las consultas select y from. Y en la segunda instancia tenemos la cláusula where, que se utiliza para filtrar todos los registros de la tabla project que tienen el presupuesto igual al presupuesto más alto registrado en la tabla. Para saber cuál es el proyecto con el mayor presupuesto, usamos la función max, que devuelve el valor máximo de un conjunto de valores. En este caso, devuelve el valor máximo del conjunto de valores de la columna budget. De esta forma obtendremos una tabla con el proyecto de mayor presupuesto. Para verificar que esto sea correcto, podemos ver las inserciones para la tabla proyecto que se realizó previa a los ejercicios. Aquí podemos ver que de los 5 proyectos, el proyecto número 4 cuenta con un mayor presupuesto. Por lo tanto, los datos de ese proyecto lo veremos reflejado en la tabla resultante. Para continuar con la resolución de los ejercicios planteados, vayamos a resolver el ejercicio 6.7, que nos dice: obtenga los nombres y departamentos de todos los trabajadores en el proyecto 1019. Para poder realizar el siguiente ejercicio, haremos por partes la resolución. Primero nos pide obtener los nombres y departamentos de todos los trabajadores. Para esta parte nosotros podemos usar la cláusula select. ¿Esto para qué? Pues para especificar las columnas que se seleccionarán en el resultado de la consulta. En este caso nosotros estamos seleccionando 3 columnas: first name, last name y department, así como nos indica en el ejercicio, nombres, departamentos de todos los trabajadores. Bien, para nosotros poder especificar de dónde queremos obtener estos datos que estamos haciendo en select, debemos usar una cláusula from, y por ello tenemos que poner el nombre de la tabla de donde queremos obtener esos datos y así poder agarrar los datos de esas columnas. Nosotros le vamos a asignar W, ese es un alias. Eso solo nos va a servir para simplificar las referencias a las tablas en la consulta. Bien, ya que tenemos los datos, pues debemos pasarlo a la otra parte de la condición, en la que esos datos deben pertenecer a los trabajadores en el proyecto 1019. Pero los proyectos están en otra tabla. Y pues para poder relacionar esos datos de distintas tablas, podemos usar la cláusula join para poder unirlos y relacionar los trabajadores con sus asignaciones en proyectos. Pues en este caso, la otra tabla que contienen los proyectos y el ID de empleado es assign. Nosotros le vamos a poner join assign, que es la otra tabla con la que vamos a unir worker, y le asignamos la A, que es el alias, como mencionamos en la anterior parte, que es solo para poder simplificar el nombre. Y nosotros vamos a hacer que en las condiciones vamos a poner el alias para referenciarlo, pero aún debemos condicionarlo, ya que solo nos piden trabajadores de proyectos, así que usamos on para relacionar las filas en la tabla worker con las filas de assign. Estas donde el valor de la columna empID en ambas tablas coincidan. En este caso es W y de la tabla worker y A de la tabla assign. Bien, por último nosotros queremos filtrar las filas donde solo se cumpla el valor de la columna número de proyecto. En este caso es el 1019 de la tabla assign. En este caso nosotros podemos usar where para poder hacerlo y le especificamos que de la tabla assign en la columna prognum, el número de proyecto, solo se cumpla, nos filtre los valores que tengan 1019. Entonces para esto ya tendríamos nuestro comando resuelto para poder obtener nuestra tabla. En el caso nos resultaría, al ejecutar este código comando, esta tabla. Podemos ver el first name, last name y el department. Y pues con eso estaríamos resolviendo el ejercicio 6.7. El ejercicio 6.8 nos pide obtener una lista alfabética de nombres y calificaciones correspondientes de los trabajadores en cualquier proyecto que esté supervisado por Michael Burns.
Este es una consulta un poco complicada, más que nada porque se necesitan de otros cláusulas. Por ejemplo, necesitamos del select, el from, el where y una subconsulta y por último de un order by. Primero tenemos el select, que se va a encargar de seleccionar los nombres y las calificaciones de los trabajadores. En la tabla, la columna de calificaciones no aparece con ese nombre, sino aparece con el nombre de rating. Entonces, lo que hice fue asignarle un alias para que en nuestra tabla que se va a obtener de la consulta, esa columna de rating salga con el nombre de calificaciones. Luego tenemos el from, que combina tres tablas, la de worker, assign y project. Luego tenemos la parte del where, donde se van a filtrar los resultados para obtener los proyectos supervisados por Michael Burns y luego se obtienen los nombres y calificaciones de los trabajadores en esos proyectos. Para esto primero hacemos una combinación en donde vamos a combinar la tabla de worker y la tabla de assign, esto por medio de la columna de empid. Después de esto se va a hacer otra combinación en donde vamos a utilizar la tabla de assign y la de project. Las vamos a combinar por medio de la columna que comparten, que en este caso es la de procnow. Y a partir de esta vamos a realizar una subconsulta en donde vamos a volver a utilizar el select para obtener el MID de la tabla de worker para que que pertenezca a Michael Burns. Por eso en la condición pusimos first name Michael y last name Burns. Y por último tenemos el order by, que va a ordenar los resultados alfabéticamente por apellidos y luego por nombres. Y como tabla obtenemos a estos trabajadores que en la columna de rating pues sale como calificaciones, como ya mencioné, porque utilicé un alias para que esta columna cambie de nombre. Y pues en nuestra base de datos únicamente estas 4 personas cumplen con la condición que nos pide el ejercicio. El ejercicio 6.9 nos pide crear una vista que tenga un número de proyecto y nombre de cada proyecto, junto con las IDs y nombres de todos los trabajadores que están asignados a este proyecto. Primero que nada, tenemos que crear la vista. La vista le podemos asignar cualquier nombre que queramos. Yo en este caso le puse vistas proyectos. Y la sintaxis para crear una vista es la siguiente: se crea la vista y seguidamente de las va todo lo que querramos que contenga la vista. En este caso ocupamos las 5 columnas que nos pide: el número del proyecto, el nombre del proyecto, el ID de los empleados, el primer nombre de los empleados y el apellido de los empleados. Ahora hacemos referencia a las tablas en las que están estos datos. En este caso está en 3 tablas. Tenemos la tabla assign, tenemos la tabla worker y tenemos la tabla p. Y también veamos que estas tablas las puse con una etiqueta para que sea más entendible de manejar estos datos. Y aparte porque algunas tablas repiten los mismos datos y para que no haya ningún problema. Y ahora ocupamos de las condiciones. La primera condición nos dice que las IDs de la tabla worker y assign deben de coincidir, y también que los números de proyecto de la tabla assign y de project deban de coincidir.
y esta es la vista que nos genera esta consulta SQL. Aquí podemos ver todos los números de proyectos, los nombres de los proyectos, los IDs de los empleados a los que están asignados estos proyectos y sus nombres. El ejercicio 6.10 nos dice que con la vista creada en el ejercicio 6.9 debemos de encontrar el número de proyecto y el nombre de proyecto de todos los proyectos a los que está asignado el empleado con ID 110. Primero que nada tenemos que hacer referencia a las columnas que nos pide el ejercicio. En este caso es el número del proyecto y el nombre del proyecto. Lo seleccionamos. Ahora debemos de hacer referencia en dónde están estas columnas. Estas columnas se encuentran en la vista que creamos gracias al ejercicio 6.9. From vista proyectos. Y la condición es que el ID del empleado sea 110 y hacemos la consulta y la tabla obtenida nos sale de esta manera. Nos sale que el empleado 110 tiene a estos proyectos asignados y esos son sus números. Ejercicio 6.11. Agrega un nuevo trabajador llamado Jack Smith con ID de 1999 al departamento Research. Ok, para resolver este ejercicio pues tenemos dos instancias. La primera instancia, que es Insert into Worker, es una consulta que inserta datos en la tabla llamada Worker, o sea, en la tabla empleado. Aquí podemos ver las columnas de dicha tabla y en la segunda instancia pues asignamos un valor para cada una de las columnas de la tabla. En este caso el ID de 1999 iría a la columna de empleado ID, Smith iría a la columna de last name, Jack iría a la columna de first name, Research iría a la columna de departamento y aquí tenemos un valor nulo que iría a la columna de birth date, ya que el ejercicio pues no nos especificó ese dato, por lo tanto nosotros lo pusimos como nulo. Y para la columna hard date pues asignamos la fecha actual, ya que hard date es la fecha de contratación y como nosotros estamos insertando ese valor, estamos insertando ese empleado en la fecha actual, pues por eso puse ese valor. Luego para la columna salario, pues también como el ejercicio no nos especificó el salario del empleado, pues le asignamos un valor nulo. Luego pues para verificar que se insertó correctamente este empleado, pues usamos la consulta select * from worker, que pues selecciona todos los registros de la tabla worker. En este caso pues tenemos nuestra tabla resultante, que vendrían siendo todos los empleados, y podemos ver que el último empleado, que es el que insertamos, pues sus datos corresponden a los del ejercicio, como podemos ver, de un trabajador llamado Jack Smith con ID de 1999 al departamento de Research. Bien, para continuar con la resolución de ejercicios, vayamos con el 6.12 que nos dice: cambia las horas que tienen asignadas el empleado 110 al proyecto 1019 de 20 horas a 10 horas. Bueno, para poder realizar este ejercicio sencillo, vamos a resolverlo por partes. Primero, debemos ubicar la tabla donde esté la columna de horas asignadas. En este caso, es la tabla Assign. Como podemos ver en la imagen, la tabla Assign tiene la columna de horas asignadas o Hours Assigned. Para el siguiente paso que nos dice que debemos cambiar las horas, podemos usar la sentencia update. Esto para establecer el nuevo valor a la columna, que en este caso será de 10 en lugar de 20. Y para ello tenemos que usar set. Ponemos set y el nombre de la columna en el que queremos establecer el nuevo valor, que será 10 en lugar de 20. Pero no nos pide, el ejercicio no nos pide
que de todos los empleados, sino que solo el empleado 110 del proyecto 1019. Así que para poder realizar esta condición vamos a usar where, en la que nos va a indicar que solo filas específicas cumplan esa condición. En este caso vamos a poner where prognum, o sea el número del proyecto, que sea igual a 1019 y que el ID del empleado o MID sea igual a 110. En este caso nos vamos a asegurar que se actualicen las filas relacionadas con el proyecto 1019 y el empleado 110 solamente, no de todos los empleados. Y con esto, pues nuestra antigua tabla está número de proyecto 1019, el ID del empleado 110 y las horas asignadas que tenía antes eran 20. Y como el ejercicio nos pidió cambiarlo de 20 a 10, al hacer ese comando, ejecutarlo, nos va a resultar ahora como del número del proyecto 1019, el empleado 110, se le asignó ahora las horas de 20 a 10. Y pues con esto estaríamos concluyendo otro ejercicio más. El ejercicio 6.13 nos dice que paremos los proyectos que comiencen después del 1 de mayo del 2004 y encontremos el número de proyecto y las ID y nombres de todos los trabajadores que están asignados a ellos. Este comando, en este comando vamos a necesitar de solamente el select, el from, el where y combinaciones naturales en la cual vamos a necesitar pues de 3 tablas. En el select pues van el nombre de las columnas que vamos a mostrar en nuestra tabla de resultados. En este caso nos piden la columna de prog, ¿no? Que pertenece a la tabla de project. Luego tenemos la columna de EmpID que pertenece a worker. Y tenemos estas últimas dos columnas, que es la de first name y last name, que también pertenecen a la tabla de worker. En el from van las tablas que vamos a necesitar para conseguir pues esa información que nos piden. En este caso necesitamos 3, la de worker, assign y project. Y por último tenemos el where, en donde primero puse la condición, en la cual la columna de start date, que pertenece a la tabla de project, debe ser mayor a la fecha que nos dan, que en este caso es 1 de mayo de 2004. Entonces ponemos aquí esa condición, en donde primero va el año, luego el mes y por último el día. Luego de esto sigue la combinación natural, en donde combinamos dos tablas, la de worker y la de assign, esto por medio de la columna que comparten, que viene siendo la de empid. Y por último tenemos una combinación de tablas que es la de assign y la de project. Y esto se une por medio pues de la columna que comparten, que en este caso es la de prog, ¿no? Y obtenemos como resultado esta tabla en donde podemos ver pues el número de proyecto, el ID y el nombre y apellido de los trabajadores que cumplen con la condición que nos da el problema. Ejercicio 6.14. En este ejercicio nos piden que para cada proyecto hagamos una lista del número de proyecto y cuántos trabajadores se asignan a él. Para empezar, seleccionamos el número de proyecto y con la función count contamos la cantidad de empleados asignados a cada proyecto. El número de proyecto lo vamos a sacar de la tabla proyecto. También utilizamos un left join entre la tabla project y assigned para unir los proyectos con las asignaciones de empleados basadas en el campo project número. Y por último,
agrupamos los resultados por el número de proyecto, pues utilizando el group by. El resultado va a ser una lista de cada proyecto o cada número de proyecto y la cantidad de trabajadores asignados a este proyecto. Aquí tenemos la tabla y nos dice que el proyecto número 1001 cuenta con 4 trabajadores, el 1005 con 1, el 1019 con 2, el 1025 con 1 y el proyecto número 1030 cuenta con 1 trabajador. Ejercicio 6.15. En este ejercicio nos piden encontrar los nombres de los empleados y nombres de supervisor de departamento de todos los trabajadores que no estén asignados a algún proyecto. Comenzamos seleccionando los nombres de los empleados y en este caso también pusimos sus apellidos. También el ID del supervisor. ¿De dónde? Pues de la tabla Worker. Luego unimos la tabla Dep basándonos en el campo Department que representa pues el departamento al que pertenecen. Luego filtramos los resultados para incluir solo aquellos cuyo ID no estén en la tabla Assign. Esto nos asegura que solo seleccionaremos empleados que no estén asignados a ningún proyecto. En este caso, la tabla resultante o la tabla obtenida está en blanco, pues en la base de datos no hay registro alguno de que algún empleado no está registrado en algún proyecto. Ejercicio 6.16. Encuentre los detalles de cualquier proyecto con la palabra URN en cualquier parte en su nombre. Para la resolución de este ejercicio tenemos dos instancias. La primera instancia, que es select from project, que selecciona todos los registros de la tabla project. La segunda instancia es una cláusula where que se utiliza para filtrar las filas de la tabla project según el criterio que utilicemos. En este caso se filtrarán las filas donde el valor de la columna project name contenga en cualquier parte de su nombre la palabra URN. Para ello utilizamos el operador like, el cual se utiliza para buscar patrones dentro de una columna de texto. Hay varias formas de utilizar el operador like y esto dependerá del comodín que se use. Los comodines son los encargados para la búsqueda de texto. En este caso nosotros tenemos la palabra URN dentro de dos comodines de porcentaje. Eso quiere decir que se buscará esa palabra en cualquier parte dentro del nombre del proyecto. Si nosotros llegásemos a quitar el primer porcentaje, pues estaríamos buscando los nombres de proyectos que contengan al principio de su nombre la palabra URN. Es por ello que para buscar la palabra URN en cualquier parte de su contenido, pues lo ponemos dentro de los porcentajes. Al ejecutar estas consultas obtendremos la tabla resultante, que como pueden ver solo se filtró una fila, ya que si vemos la columna Project Name, podemos ver que el nombre del proyecto es Saturn y Saturn contiene la palabra URN. Si queremos verificar que este es el único nombre de proyecto con la palabra URN, pues aquí podemos ver los datos de la tabla Project. Como pueden ver, Júpiter no contiene la palabra URN, Saturn sí la contiene, que fue la que se filtró, Mercury tampoco contiene la palabra URN, Neptune tampoco y Pluto tampoco. Por ende, el resultado de nuestro ejercicio es correcto. Ejercicio 6.17. Nos piden obtener una lista de números de proyecto y nombres y fechas de inicio de todos los proyectos que tienen la misma fecha de inicio. Para resolver este problema, en nuestro comando utilizamos del select, el from y el where, y dentro de este where hicimos una consulta. En el caso del select, pues especificamos las columnas que vamos a seleccionar para los resultados de nuestra consulta. En este caso necesitamos el número de proyecto, el nombre del proyecto y la fecha de inicio del proyecto.
En el from, pues vamos a especificar la tabla de donde deseamos obtener pues estos datos. En este caso vamos a trabajar en la tabla de project. El where ya sabemos que se utiliza para establecer condiciones que deben cumplirse para que una fila sea seleccionada. Aquí primero se filtran los resultados para incluir solo aquellos proyectos cuyas fechas de inicio estén dentro de la subconsulta. La subconsulta es esta parte. Y aquí primero se selecciona las fechas de inicio, esto por medio de Start Date de la tabla Project. Y luego utilizamos un Group By Start Date para agrupar las filas de fecha de inicio, lo que significa que las fechas duplicadas se agruparán en una sola fila. Y por último tenemos el Having Count mayor a 1. Esto se utiliza para filtrar las filas agrupadas y aquí se selecciona solo aquellas fechas de inicio que tienen más de un proyecto asociado. En otras palabras, estamos buscando las fechas de inicio duplicadas. Como resultado, obtenemos una tabla con valores nulos. ¿Y esto por qué sucede? Sucede porque a lo mejor ningún dato cumple con esta condición. Y si nos vamos a nuestra tabla de project para hacer esta verificación, checamos que así es, ningún proyecto tiene la misma fecha de inicio. Todas tienen fechas de inicio diferentes y es por eso que en nuestra tabla de resultados solamente nos arroja puros valores nulos. El ejercicio 6.18 nos pide agregar un campo llamado status a la tabla project. Los valores muestra para este campo van a ser active, complete, planned y cancelled. Luego, escriba el comando para hacer este cambio. Primero que nada, para meter una columna en una tabla, debemos de utilizar la palabra reservada alter table. Y ahora debemos de poner el nombre de la tabla a la que queramos añadir esa columna, en este caso project. Con la palabra reservada add, vamos a añadir lo que queramos a esta tabla. En este caso es una columna con nombre status y lo que va a llevar la columna status van a ser estos atributos, los que nos pide el ejercicio. Se utiliza el método enum para que solo los únicos datos que puedan haber adentro de esta columna sean los que pongamos adentro, en este caso active, complete, planned y cancelled. Aquí podemos ver la tabla obtenida, podemos ver aquí la tabla project y al final está la columna status. Pues está todo nula porque aparte se tienen que agregar todos los datos necesarios, pero solo los datos que puede agregarse son estos. Y ahora para quitar esta columna tenemos que hacerlo igual con la palabra reservada alter table, seguidamente del nombre de la tabla y de la palabra reservada drop para eliminar cosas, en este caso columna y su nombre de la columna. Y aquí nos quedaría que cuando hacemos un select all from projects podemos ver que ya no se encuentra la columna que habíamos hecho y se eliminó exitosamente. Ejercicio 6.19. En este ejercicio nos piden que obtengamos el ID del empleado y el número de proyecto de todos los empleados que no tengan calificaciones en ese mismo proyecto. Pues como primera cosa que debemos hacer es seleccionar el ID de los empleados y el número del proyecto. Esta información la vamos a sacar de la tabla Assign y buscaremos que las calificaciones o rating en este caso sean iguales a 0 o no tengan ningún valor. En este caso tenemos una tabla resultante con 5 empleados que no tienen una calificación en un determinado proyecto.
que en este caso serían los empleados con el ID 101, 105, 103 y el empleado con el ID 110 que no tiene una calificación en 2 proyectos diferentes. Ejercicio 6.20. Si supone que salary ahora contiene salario anual, encuentra el ID, nombre y salario mensual de cada trabajador. Ok, aquí tenemos las sentencias que utilizamos para resolver el ejercicio. La primera sentencia es una consulta select, donde seleccionamos las columnas que nos está pidiendo el ejercicio, que en este caso es el ID, el nombre y el salario mensual de cada trabajador. En este caso, como pueden ver, aquí tenemos una operación que es una división entre salary entre 12. Esto es debido a que salary contiene el salario anual y como nosotros queremos obtener el salario mensual, pues sería cuestión de dividir salary entre 12, ya que un año contiene 12 meses. Luego a esta columna lo renombramos con otro nombre con la palabra reservada as, seguido de salario mensual, que vendría siendo el nuevo alias de esta columna. Por último tenemos la sentencia que es una consulta from, seguido de la palabra worker. Eso quiere decir que las columnas que estamos seleccionando van a provenir de la tabla worker o trabajador. Ya si ejecutamos estas consultas, pues obtendremos la tabla resultante, que como pueden ver, tenemos la columna ID, el nombre y el salario mensual, que es el que nos pedía el ejercicio. Si queremos comprobar que el salario mensual sea correcto, pues solo bastaría con revisar la tabla worker y checar el salario anual. Este salario pues lo dividiríamos entre 12 y nos estaría dando como resultado el salario mensual de cada trabajador. Para continuar con la resolución de ejercicios, vayamos al 6.21. En este caso nos dice que agreguemos un campo llamado numEmployeesAssigned a la tabla project. Usamos el comando update para que podamos insertar valores en nuestro campo que correspondan con la información actual en la tabla assigned y luego escribir un disparador que nos actualice el campo siempre que realicemos, eliminemos o actualicemos una asignación. Y para último, escribir el comando para hacer permanentes esos cambios. Este ejercicio lo podemos resolver por pasos. Aquí nosotros podemos dividirlo, el paso 1 en la parte azul. El paso 2 será del párrafo con texto marcado de rojo y el paso 3 será de el texto marcado de negro. En este caso, paso 1, nosotros tenemos que pues agregar un campo que se llame numEmployeesAssigned pues a nuestra tabla project. En este caso nosotros vamos a usar una sentencia que se llama alterTable para modificar la estructura de nuestra tabla project. Específicamente le estamos agregando un nuevo campo que se llama numEmployeesAssigned, pero de tipo int. Aquí en esa parte ya hemos hecho el paso 1 correctamente. Vayamos con el paso número 2 que nos dice usa el comando update a fin de insertar valores en el campo para que corresponda con la información actual en la tabla assign. Aquí nosotros vamos a hacer uso de nuestra consulta update. Vamos a hacerle actualizaciones update a nuestra tabla project y le asignamos una p que va a ser nuestra alias pues para simplificar la consulta. Ahora nosotros vamos a tener que asignar valores en el campo numEmployeesAssigned, como dice el ejercicio de la tabla project. Para ello utilizamos el set. Vamos a establecer el set pues para nuestra tabla project, específicamente en la columna numEmployeesAssigned. Aquí dentro de este cuerpo le vamos a poner la subconsulta selectCount. Esto pues para que nos cuente el número de asignaciones, o sea de los empleados asignados para cada proyecto en la tabla assigned. Luego de esto nosotros queremos asignar este valor al campo numEmployeesAssigned de nuestra tabla project. O sea que para cada proyecto vamos a tener que utilizar la condición where, que va a ser de la tabla assign
punto número de proyecto sea igual al project, o sea, la tabla project punto número de proyecto, en el que ambas tablas deban relacionar los proyectos. Y con esta parte, pues, estaríamos concluyendo el paso 2. Ahora sí viene el más largo, que es escribir un disparador que actualice el campo correctamente siempre que se realice. Elimina o actualiza una asignación. Para este caso, nosotros vamos a tener que crear el disparador que se llame actualizar número de empleados asignados o update num employees assigned. Como podemos ver en la imagen, aquí que dice, creamos los delimitadores del disparador, creamos nuestro disparador que es el trigger y le ponemos update num employees assigned. Este nos va a activar automáticamente nuestra respuesta a ciertos eventos, pues cuando hagamos las inserciones, las actualizaciones o las eliminaciones que nos dice el ejercicio. Ahora nosotros abajo le tenemos que asignar el after insert on assign, que eso quiere decir que el disparador se va a activar después de que se realice una inserción en la tabla assign. Luego ponemos el for each row, pues para que nos indique el disparador que se ejecute una vez por cada fila cuando la operación se desencadene. Y agregamos un cuerpo que será el begin end. Dentro de ese cuerpo begin end vamos a tener que estructurar el cuerpo. Básicamente lo que está dentro de este begin end es el cuerpo, es lo mismo que está en el paso 2. Como podemos notarlo, es exactamente la misma estructura. Esta pues nada más nos va a actualizar el campo num employees assigned, pues de nuestra tabla project. Va a utilizar el mismo cálculo que está en el paso 2 de la tabla assign. Y esto es solo para el proyecto que se acaba de insertar. En este caso le vamos a agregar el where p punto número de proyecto que sea igual al nuevo proyecto, número de proyecto. O sea que se refiere a que al número de proyecto que se ha insertado. Y pues para finalizar de la parte que dice escriba el contenido para hacer permanentes esos cambios, pues esta parte, los cambios que se hacen no necesariamente necesitan un comando, sino que cuando se hacen las ejecuciones de las sentencias alter table, como podemos ver en nuestro paso 1, alter table, con eso ya se vuelve permanente nuestras actualizaciones que hagamos en nuestra base de datos. Así que cuando ejecutemos estos comandos nos va a dar una tabla que va a ser del project y se nos agrega la nueva columna que es num employees assigned con los valores de los empleados asignados a cada proyecto. Entonces, en este caso sale 4, 1, 2, 1 y 1. Esta tabla se separó solo para visualizarla mejor, porque si no, si lo ponemos completo, pues no iba a entrar en esta presentación. Y con eso se resume el problema 621.